Cordial saludo, soy Jimena Urueña, estudiante de primer semestre de Ingeniería Industrial. Estamos en la materia Introducción a la Ingeniería. Vamos a hacer la presentación en esta oportunidad del mapa conceptual solicitado. Mi código es el D62016691. En este mapa conceptual se está haciendo la presentación de diferentes eventos como manera introductoria al inicio, que tienen que ver con la historia de la humanidad y una importante como descripción o mayor detalle sobre lo que son o han sido las 4 revoluciones industriales. Entonces damos inicio a la presentación. Tenemos entonces que la historia de la humanidad y la revolución industrial se desarrollan en diferentes periodos de la humanidad. Entonces, a manera como de preámbulo o de antecedentes, que de una u otra manera, con el pasar de los miles de años, llevaron a nuestra primera revolución industrial, tenemos la prehistoria. Aquí no vamos a entrar a detallar lo que fue la Edad Antigua y la Edad Media, y después entramos a la Edad Moderna, donde vamos a hacer la revisión de las 4 revoluciones industriales. Entonces iniciamos. La prehistoria se divide en 4 periodos importantes, que son la Edad de Piedra, el Mesolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales. Aquí observamos como los años en los que cada uno de ellos se dio. El Paleolítico o Edad de Piedra se desarrolló en 3 periodos, el inferior, el medio y el superior. Y algo importante que pasó en la Edad de Piedra es que los humanos eran nómadas, crearon utensilios básicos para el tema de caza y recolección, vivían en cavernas, eh, consumían lo que podían recolectar o cazar de animales y aprendieron a generar el fuego. En el Mesolítico se produce lo que fue la revolución neolítica, la cual se generó a partir del incremento de la temperatura y el deshielo, y esta situación que se presentó acá dio inicio a lo que fue el neolítico, donde pasamos de ser nómadas a ser sedentarios. ¿Y por qué sedentarios? Porque debido al cambio de las condiciones ambientales ya no podían estar migrando entre las diferentes zonas que conocían para estarse alimentando de lo que allí se producía de manera natural. Entonces empezaron a hacer lo que es domesticación de animales, lo que hoy en día conocemos como ganadería, por ejemplo. Empezaron a hacer el tema de siembra de legumbres, leguminosas, ciertos granos, y entonces aparece lo que es la agricultura. Y entonces esta vida sedentaria, con estos desarrollos, con la creación de viviendas y el asentamiento de pequeñas poblaciones, empezó a generarse algo que se llamaba comercio entre estas poblaciones. Aquí surgieron jerarquías sociales, ejércitos y estados. Dichas poblaciones se asentaron cerca a los ríos y la gran concentración, o en donde aparece como este evento de manera importante en la historia de la humanidad, es en la zona que conocemos como el Creciente Fértil, donde se desarrollaron ya para la Edad de los Metales civilizaciones avanzadas, como fueron Mesopotamia y Egipto, Mesopotamia en el Tigris y Éufrates, y Egipto en el Nilo. En este momento aparece lo que es la escritura, y acá damos el cierre a lo que fue la época de la prehistoria. Posteriormente tuvimos una edad antigua, una edad media, y pasamos a la edad moderna, en donde se dio la primera revolución industrial. Entonces vamos a hacer aquí un desplazamiento. Vamos a hacer aquí un zoom. Entonces, en la primera revolución industrial, que comprendió 1760 a 1840, inicia en Europa, específicamente o de manera más marcada en Inglaterra, posteriormente Francia, donde hubo como un gran detonante para todo este proceso, cosas como la independencia de las colonias americanas, termina la monarquía, teniendo como antecedentes que se crea un siglo atrás lo que fue el sistema parlamentario. Entonces, esto que sucedió un siglo atrás le quita como ese peso a la monarquía,
empiezan a haber independencia de colonias, empieza a haber una gran revolución en temas políticos, en temas administrativos, en temas de poderes y manejos de los reinos, lo que hoy serían los estados. Y esta revolución, si bien arranca en Europa y en Inglaterra, después llegó a Estados Unidos. En esta primera revolución industrial está caracterizada por el surgimiento de la burguesía, quienes desplazaron a la aristocracia. Estos aprovechan las condiciones que se dan en los hoy en día países para el desarrollo de una economía de mercados, crean empresas y aparece lo que hoy conocemos como el capitalismo. Todo esto gracias a la invención de las máquinas y el motor a vapor, lo cual impulsó el sector textil, la minería y el transporte. El sector textil y la minería con la aparición de la maquinaria y el transporte con la aparición de ferrocarriles y barcos que se mueven gracias a motores que tienen el tema de funcionar gracias al vapor que se produce por el calentamiento del agua con el carbón. Entonces, con todo esto vamos aportando como al desarrollo y al crecimiento de la industria, la cual requiere una mano de obra, pasando la gente del campo a la ciudad y creándose una nueva clase social que se llama proletariado. Estas personas inicialmente tienen unas condiciones laborales y de salubridad muy bajas, lo que fue cambiando con el tiempo porque fueron apareciendo las vacunas, mejores salarios, mejor calidad de vida. Y si bien la primera revolución industrial implicó el trabajo de menores, de niños desde los 5 años, empezó a haber un cambio en todo este modelo económico y de industria, de tal manera que pues hoy en día ya el trabajo en menores no está permitido, donde ya no tenemos jornadas laborales de 16 horas como era en esa época, sino que ya son jornadas laborales de 45, 48, 30 horas incluso en algunos países. Entonces, de este proletariado surge la clase media y pasamos acá a la segunda revolución industrial, aproximadamente a partir del año 1850, momento en el cual se crea la producción en masa, el ensamblaje en línea, la aparición de electricidad y el acero y el hormigón. Esta producción de masa permite la invención del automóvil. El ensamblaje en línea llevó a una industrialización y aparece el uso del petróleo en los motores que van a terminar impulsando los automóviles. Y gracias a todo este tema de producción en masa y ensamblaje en línea que creó Ford, empezamos a tener esta industrialización. Tenemos aquí la aparición también en este periodo de lo que son los monopolios por tres cosas, donde se originan tres cosas: el trust, el holding y el cártel. El trust consiste en la unión de varias empresas para acaparar el mercado y acabar la competencia. El holding es crear una sociedad financiera que va a agrupar varias empresas de diferentes sectores y también pues, es una manera de acaparar el mercado. Y el cártel es un grupo de empresas que acaparan un proceso de producción controlando los precios y eliminando la competencia. Hoy en día estos modelos en varios países no está permitido, es ilegal, pero pues digamos que con todo este proceso de industrialización se llevó a la generación de este tipo de monopolios. Entonces tenemos que para nuestra primera revolución industrial, nuestro punto central es la aparición de las máquinas con sus motores a vapor en estos tres sectores: textil, minería y transporte. Y la segunda revolución industrial se caracteriza por la industrialización, ensamblajes en línea, producción en masa. Las dos últimas revoluciones que comprenden la tercera revolución y la cuarta revolución, de las cuales pues no se ha tenido mayor nivel de profundidad, creería yo que es porque, como dice Diana Uribe, la historia se escribe en replay, pues todavía es una época muy reciente y creería yo que todavía no podemos ver las verdaderas consecuencias que han conllevado estas dos revoluciones en el desarrollo de la humanidad, mientras que las otras, como ya fueron hace más de un siglo,
2 siglos, pues ya podemos ver cómo esos pequeños avances o esas cosas que se acontecieron hoy en día generaron grandes cambios en la humanidad, en las condiciones de vida, en el crecimiento de la población, en la aparición de las ciudades, en el surgimiento de la educación superior y una cantidad de cosas que hace 2 siglos no se presentaban. Entonces, retomando nuestro tema, pasamos a la tercera revolución industrial, la cual está enfocada en la automatización y la aparición de los computadores. Y como ustedes bien saben, para finales del siglo XX, 1990, 93, acá en Colombia aparece lo que es el Internet, y la mezcla de estos equipos, de estos computadores, de esta automatización, de lo que llamamos hoy informática, llevó hoy en día a nuestra cuarta revolución industrial, donde tenemos una producción individualizada, procesamiento de datos, sensores, inteligencia artificial e impresoras 3D. Esto de procesamiento de datos tiene que ver cosas como con Smart Data, Big Data y información en la nube. Inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con robots colaborativos, donde los procesos de producción no solamente son máquinas manipuladas por humanos o máquinas que ya están automatizadas y ellas solas producen X tarea o actividades o elementos, sino que existen ya robots que trabajan de manera colaborativa con el ser humano. Tenemos cosas como por ejemplo los almacenes inteligentes, ya empieza a haber todo un manejo de la inteligencia artificial integrado a las máquinas y a los robots, y tenemos algo muy novedoso y reciente que son las impresoras 3D. Entonces, como podrán ver en este mapa conceptual, tenemos como unos puntos que marcaron cada una de las revoluciones y son, para resumir y cerrar esta presentación: primera revolución industrial, la maquinaria, motores a vapor; segunda revolución industrial, la industrialización, producción en masa y ensamblajes en línea y todo lo que esto implica; tercera revolución industrial, la aparición de los computadores y la automatización; y cuarta revolución industrial, todo lo que tiene que ver con información. Hay algo importante resaltar, y es que si bien la humanidad arranca toda su revolución industrial con las máquinas, líneas de producción y hacer más en menor tiempo, digamos que en esta época todo lo que se producía era todo igual, no había cambios de nada. Entonces, por ejemplo, digamos, Ford hacía solamente un modelo de carros en un solo color con una X característica y no había manera de modificarlas, ninguna de ellas, por la manera y que se trabajaba, los métodos y pues las herramientas con las que se contaban en ese momento. Mientras que ya para la cuarta revolución industrial estamos pasando como de esas producciones de cosas de manera masiva e iguales a lo que se llama la producción individualizada. Entonces empezamos a ese carro, lo quiero personalizar o lo quiero hacer a mi gusto. Entonces yo escojo el color, escojo el rin, escojo el motor, escojo el cilindro. O sea, le empiezo a dar como empiezo yo a ser partícipe de las características de ese producto que yo voy a adquirir. Entonces, eso que tanto nos costó en esta época para producir grandes cantidades de lo mismo, ahora es producir esos mismos elementos, pero con varias características para una producción individualizada. Entonces, eso sería todo por hoy. Muchas gracias, muy amables, y que tengan una feliz semana. Hasta luego.